Buenas tardes, ¿cómo les va? Veo que están ahí, hay una gente que ya está conectada. Sí, Brian acá. Buenas tardes, Mariana, Eric, Martina. Buenas tardes. Estoy viendo el tema de la presentación que está todavía acá. A ver qué pasa. La unidad número 5 vamos a ver ahora, ¿sí? Que es sobre el rol del Estado en la economía. Sí, me dijo Antonio que ya habían visto con él la orilla número 4. ¿Pueden ver ustedes ahí el PowerPoint que he subido? ¿No se ve? Me dijo Antonio que ya habían visto la unidad número 4 con él. La unidad número 4 era oferta y demanda y mercado de factores. Por eso que empezara con la orilla número 5. A ver, voy a intentar subir de nuevo. No sé qué pasó aquí. Hola. Ahí estoy intentando subir de nuevo. A ver si lo sube. ¿Sí? No sé por qué esta mañana he dado clases con el mismo PowerPoint y no tuve ningún problema, ningún inconveniente. Así que... Pero bueno, la tecnología a veces nos juega una mala pasada. Luego se va a subir al campus. Ya lo vamos a subir. Puede ser por eso. Pero bueno, esta mañana no tuve, como les dije, no tenía inconveniente en subirlo. Así que pasa ahora. Vamos a intentar de nuevo. ¿Ustedes no pueden verlo ahí? ¿Se ve en blanco? No, profe, no se ve el dibujito del archivo, nada más. Nada más, bueno. Sí, no sé qué es lo que pasa. Voy a ver si lo sube en PDF. A ver si así... No hay forma. Vamos a ver si lo subo en PDF. Ahí está. ¿Lo ven ahora? ¿Se ve ahora? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, disculpen la molestia, pero bueno, no sé qué pasaba que... Bueno, me avisan por favor si se corta el audio, porque puede ser que se corte el audio, a veces la plataforma se pone lenta, o te cortar la cámara para que me escuche mejor, ¿sí? Pero bueno, la idea es que me vean y vayan escuchando o vayan viendo los proyectos del PowerPoint. Bueno, hoy vamos a ver el tema del rol del Estado. En esta primera página tenemos los temas que están. Entonces, el orden de temas que vamos a ver hoy está de acuerdo al programa, de acuerdo a este orden. Lo primero que vamos a ver es el debate sobre el rol del Estado, el sector gobierno en la economía, su participación, la administración central y la descentralizada, el precio de los servicios del Estado, la privatización de los servicios públicos, la rol del Estado en la economía globalizada y la nueva creación de empresas del Estado provincial en San Juan. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hablar un poco más pausado porque sé que a veces, si hablo rápido, como tengo que hablar en las clases, a veces se complica para escuchar. Entonces, este es el desarrollo de los temas que vamos a tener hoy, ¿sí? Entonces, bueno, cuando estuvimos viendo la orilla número 2, que eran sobre las doctrinas económicas, recuerdan que las doctrinas económicas tenían que ver con explicaciones, ¿sí?, científicas o teorías científicas sobre el comportamiento humano en la economía, pero también incluía teorías sobre qué tenía que hacer el Estado, si el Estado tenía que participar o no, si el Estado tenía que ser mínimo, si el Estado tenía que hacer todo, si el Estado tenía que estar en todo, ¿sí?, o tenía que tener participación, como había dicho Keynes, ¿sí?, o no tenía que participar, como decían en su momento los clásicos y después los neoclásicos. Entonces, este debate sobre cuál es el tamaño que tiene que tener el Estado es un debate que no está terminado, por supuesto, y que vamos a encontrar varias posturas, ¿sí?
Entonces, primero vamos a ir comenzando con el debate del rol del Estado. Primero vamos a definir el Estado como el conjunto de organismos que cuentan con territorio, población, y está organizado a través de un gobierno para ejecutar las funciones de generación de leyes, administración de justicia, ejecutar políticas convenientes para la sociedad. Tiene el monopolio, el uso de poder de policía, eso ustedes ya lo ven, ya lo saben, capacidad de imponer a través de leyes, decretos y otras normas administrativas, determina conductas en la sociedad por medio de normativas positivas, deseables y punibles, y acá dice, depende del modelo político que sustente a los gobernantes. Sí, o sea, el modelo político que sustente a los gobernantes de ese momento va a dar pie a que veamos qué tipo de Estado vamos a tener. Y hay otras definiciones de Estados que dicen que, aparte de tener un territorio y una población y tener un gobierno, para constituir un Estado tiene que tener una pertenencia a un sentido común. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, nosotros sentirnos pertinentes al territorio en donde vivimos también. ¿Sí? Esa sería una definición un poco más amplia de Estado. Pero para los fines de la materia nada más, nos podríamos quedar con esta definición, ¿sí? Que dice que es el conjunto de organismos que cuentan con territorio y población organizado a través de un gobierno. Y tiene estas funciones, ¿sí? Genera leyes, administra justicia, ejecuta políticas, ¿sí? Tiene monopolio de poder de policía, puede imponer sanciones, ¿sí? Cuando se violan las leyes o los decretos, puede imponer normas administrativas, ¿sí? Puede poner penas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entrar ahora, es un debate sobre cuál es el rol de este Estado. O sea, empezamos con una definición, ¿sí? Las funciones que tiene el Estado, y ahora vamos a ver el debate sobre cuál es el rol que tiene que tener. Un modelo socioeconómico, antes de entrar al rol, ¿sí? Tenemos que ver el modelo socioeconómico. Es el conjunto de afirmaciones políticas y económicas que tiene una coherencia en sus postulados, que tienden a que se obtengan resultados determinados en el campo social. Entonces, un modelo socioeconómico son un conjunto, ¿sí?, de ideas políticas y económicas que tienen que tener una coherencia, ¿sí?, para conseguir o tratar de conseguir un determinado resultado en el campo social. Entonces, bueno, los distintos modelos, vamos a ver después, los distintos modelos socioeconómicos, ¿sí?, que se pueden implementar, ¿sí? Entonces, esto también es importante saber a qué modelo, ¿sí?, qué es lo económico o socioeconómico es el que postula o tiene cada gobierno, cada estado, ¿sí? El sector público, ¿cómo está conformado el sector público? Bueno, el sector público está conformado por organismos públicos o empresas del Estado, ¿sí? La administración puede ser centralizada o descentralizada para lograr la participación del Estado en la economía. Sobre el tamaño del sector público, acá vamos a entrar en una discusión muy ardua, porque el tamaño del sector público dice que se ha ido modificando e incrementando a través del tiempo. O sea, desde el Estado que solamente era gendarme, por ejemplo, 1700, 1800, a los estados actuales que ustedes podrán ver de que cumplen muchísimas funciones, ¿sí? Y tienen participación en distintos sectores de la economía. El tamaño de la participación del Estado en la economía depende de cada gobierno que administra en ese momento el Estado, ¿sí? Esto también va a depender del momento histórico en el que se gobierna, ¿sí? Porque, bueno, puede ser que haya un momento histórico en donde ese gobierno quiera tener un gobierno mínimo, después de otro momento histórico en donde se decide que el Estado tenga mayor participación en la economía, ¿sí? Y acá vamos a entrar otra vez, lo que vimos, parecido a lo que vimos en la orilla número 2. Para la escuela clásica, ¿sí?, el Estado debe limitar su acción. Dice que el presupuesto de gobierno gubernamental es una mera previsión de
Un sistema tributario que no debe intervenir en el sistema económico, o sea, se pide que tenga neutralidad impositiva. Los gastos públicos deben financiarse con impuestos. No aceptan los déficits ni los superávit, y el endeudamiento es el mecanismo para financiar las obras públicas. Prevalecieron entre los años 1776 hasta 1870 aproximadamente estas ideas. Recordamos que Adam Smith escribe su libro en 1776, o sea que ya un poco su libro refleja lo que estaba pasando y después también da base para los próximos. Al sostener que la intervención del Estado no era conveniente ni generaba situaciones mejores, habilitaba en menor medida la actuación privada y le daba al presupuesto funciones mínimas. ¿Sí? Entonces, para la escuela clásica, el Estado debe limitar su acción, debe cumplir, como dice acá, funciones mínimas, buscar la neutralidad impositiva, o sea, que el sistema tributario no intervenga o no tenga incidencia en los sectores económicos, el sistema económico. No acepta ni déficit ni superávit, ¿sí? Esto de presupuestos equilibrados, o sea, hace pocos años se hablaba en Argentina de buscar un presupuesto equilibrado, ¿sí? Viene ya esto de los clásicos, esto, ¿sí? De no ni que haya déficit ni que haya superávit. Y si se quieren hacer obras públicas hay que recurrir al endeudamiento. Entonces, para el presupuesto le daba funciones mínimas, ¿sí? Y habilitaba en mayor medida, la actuación privada. Pero era la escuela clásica, ¿sí? Para la escuela keynesiana, que nace en 1936 a partir del libro de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, ¿se acuerdan que eso también lo vimos? Dice que se deben priorizar los análisis macroeconómicos por sobre los análisis micro. Y en el presupuesto deben figurar todos los grandes rubros, con las debidas explicaciones, ¿sí? O sea, ya con Keynes es donde se crea la macroeconomía. Hasta Keynes todos los estudios económicos se dice que eran de microeconomía. A partir de Keynes donde se crea la macroeconomía. Y recordamos que Keynes también analizaba, o su libro famoso, analiza lo que pasa en la crisis del 29 en Estados Unidos. O sea, dice, bueno, acá hay que analizar otras variables que la micro no estaba analizando, entonces hay que analizar otras variables que son importantes. Por eso se dice que es el padre de la macroeconomía. Los equilibrios presupuestarios gubernamentales no son fundamentales, esto de los presupuestos equilibrados. Son necesarios, dice, estos equilibrios, y deseables, con pleno empleo, pero los presupuestos deben tener en cuenta esta situación. Pero dice, es muy difícil que se dé en la realidad el pleno empleo de todos los recursos. ¿Sí? Es una utopía o una meta alcanzar el pleno empleo de todos los recursos, dice, pero es muy difícil que se dé en la realidad. Es necesario explicitar que la ley de Say no se cumple. ¿Sí? La ley de Say, ¿se acuerdan que vimos entre las doctrinas? Que decía de que toda oferta generaba su propia demanda. Él dice que la crisis de 1929 demuestra que la ley de Say es errónea. El sistema capitalista no tiene equilibrios automáticos y la inversión pública puede y debe sustituir la inversión privada. ¿Sí? Dicha inversión pública se muestra en el presupuesto del gobierno. Entonces, dice Keynes, si no hay inversión privada, hay que realizar inversión pública. El Estado tiene que realizar inversiones. ¿Sí? Aparece el concepto del Estado interventor, los análisis macroeconómicos, con las nociones de tiempo, de corto y largo plazo. Programa de inversión pública, acepta la emisión monetaria, sobre todo para provocar reactivación o expansión durante la recesión. No se puede grabar, Eric. Y le asigna un rol fundamental al Estado. ¿Sí? Entonces, fíjense, en los clásicos que decía un Estado mínimo, el presupuesto tenía que ser un presupuesto equilibrado, y acá empezamos con Keynes, que asigna un rol importante o fundamental al Estado, y donde dice, no hace falta que el presupuesto esté equilibrado, puede tener déficit, ¿sí?
y se puede emitir en la época de recesión para salir de la recesión. Y si no hay inversión privada, será el Estado el que deba realizar la inversión pública, ¿sí? O gasto público. Y una visión neoliberal es más actual, ¿sí? Fíjense, pretende, dice, mantener la ley y el orden, en defensa de la propiedad. Lo habrán escuchado hasta hace poco, así que hay algunos, tuvimos un gobierno neoliberal en el 2019, sí, que mantenía estos postulados y continúa con estos postulados. Un sector dice, o sea, el Estado no debe asumir actitudes paternalistas ni debe implementar planes sociales, ¿sí? La caridad privada debe ser cargo de los incapaces y de los desocupados. O sea, el Estado no debe hacerse ocupado, no debe ocuparse de estas personas. Fíjense en cómo le llama a las personas que se quedan sin trabajo o que no encuentran trabajo, le llama incapaces, ¿sí? Promueve la competencia, combatiendo los monopolios, pero bueno, estamos viendo cómo en la realidad, como les dije el otro día cuando hablábamos de los mercados, cada vez se están conformando más monopolios, ¿sí? O, por ejemplo, en Argentina, oligopolios en el sector alimenticio que son muy difíciles de controlar. Y monopolios con respecto a la economía mundial. ¿Se acuerdan que vimos el caso de Microsoft, de Facebook? ¿Sí? Hacer cumplir el concepto de seguridad jurídica, garantizar el cumplimiento de los contratos, ¿sí? El Estado debe alejarse de sus funciones de producción y hacer cumplir las leyes. Hay una teoría del consenso, o sea, del acuerdo, ¿sí? La concertación de agentes económicos y sociales, pero que el Estado sea como una corporación más. O sea, esta de la teoría de que me puedo sentar en una mesa, ¿sí? Yo, Estado, y los sectores económicos somos iguales casi, ¿sí? Una cosa que no se da en la realidad, porque hay sectores económicos que son mucho más fuertes económicamente, tienen mucho más formas de presionar, ¿sí?, que el Estado. El Estado debe guiar esto y no puede ser que esté en la misma situación o en el mismo que un sector económico. Y una de sus premisas o uno de sus fundamentos es el consenso de Washington, que ya vamos a profundizar qué es lo que es esto del consenso de Washington. Bueno, voy a tomar agua. Participación del sector público. Bueno, en la actualidad, dice, todos los países han incrementado los niveles de actuación del sector público en la economía por distintas razones. Una de las más importantes es la globalización. Por ejemplo, subsidios a la producción de bienes y servicios, subsidios alimentarios, créditos al sector financiero. El Estado tiene cada vez más participación. Todos los puntos están de acuerdo al programa, están de acuerdo a la primera hoja que yo les puse ahí, ¿sí? Entonces, cada vez se va incrementando las funciones del sector público. ¿Sí? Fíjense que, ¿por qué? Porque cada vez surgen nuevas demandas, ¿sí?, nuevas situaciones o nuevos hechos que hacen de que el Estado tenga que cumplir más funciones, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace unos años existía, pero no era tan visible como ahora, el tema de la violencia de género. Entonces, por ejemplo, ahora tiene que existir una oficina de violencia de género, comisarías de la mujer, acompañamiento para casos de violencia de género, ¿sí?, que antes no existía. O, por ejemplo, en el tema de salud, adicciones, ¿sí?, tiene que existir el Estado, tiene que tener clínicas para el tema de adicciones, o así cualquier temas nuevos o demandas nuevas que surgen de la sociedad, ¿sí?, que tal vez siempre han estado, pero ahora están más visibles, ya se transforma en una demanda y que el Estado tiene que cumplir una función. O fíjense en lo que está pasando en la actualidad con la pandemia, ¿sí? O sea, el combate a la pandemia no lo está haciendo el sector privado a través de la salud pública, ¿sí?
y ha tenido que contratar más personas para poner vacunas, buscar lugares para poner las vacunas, comprar las vacunas, ¿sí? El Estado comprar las vacunas a empresas, ¿sí? A distintos laboratorios, transportarlas, traerlas y implementar un programa de vacunación, que era algo que hasta el año pasado, a marzo del año pasado, nadie podía creer que podía pasar. ¿Sí? Entonces, como una nueva demanda surge, una nueva actuación y ampliación por parte del Estado. Una forma de medir el sector público es considerando el gasto público total dividido en el PBN, en el Producto Bruto Nacional. ¿Sí? Otro es considerando el personal ocupado. Personal ocupado del sector público dividido en personal ocupado de toda la economía. Yo acá le he puesto la fórmula de PBN porque es distinta a la fórmula de PBI. En la fórmula de PBI tenemos consumo privado, inversión bruta, gasto público más exportaciones e importaciones. Hasta acá sería PBI. Y PBN, como está acá, le sumamos saldo de remesa. ¿Sí? Ya se va a subir. Los saldos de remesa son las entradas o salidas de dinero entre particulares o empresas. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un pariente en Europa que les manda euro, eso es una remesa. ¿Sí? O si ustedes tienen un pariente, por ejemplo, en Brasil, y ustedes le mandan de acá pesos, eso es una remesa. ¿Sí? También remesas lo envían las empresas. Por ejemplo, Ford, Argentina, ¿sí? Sus ganancias las transforma en dólares y se la manda a su casa matriz que está en Estados Unidos. Entonces eso es una remesa, eso es una salida de dinero. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de PBN, de Producto Bruto Nacional, es la PBI más o menos saldo de remesa. Porque ahí me va a dar cuánto verdaderamente es el Producto Bruto Nacional. Entonces, la forma de medir el sector público, la participación del sector público, tengo estas dos formas. Una es dividiendo el gasto público total en el PBN, y otro es el personal ocupado del sector público dividido en personal ocupado de toda la economía. ¿Sí? Acá yo les he puesto un gráfico en donde vemos, ¿sí?, cómo gastan los países más avanzados y la Argentina. Y fíjense en cómo cada vez todos los países han ido incrementando, ¿sí?, el gasto público como porcentaje de PBI. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, Francia del 52% pasa después al 57, 56. ¿Sí? Argentina, que está acá, pasa del 28 al 34, al 42 y luego baja al 41. ¿Sí? Pero casi todos los países, fíjense, que están por arriba del 40%, ¿sí?, de relación de gasto público con porcentaje de PBI. ¿Sí? Excepto India y Irlanda, que están por debajo. ¿Sí? Irlanda, porque, bueno, es un país que está dentro del Commonwealth, ¿sí? También tiene, creo que, parte de la administración es de Inglaterra, ¿sí? Pero también tiene que ver con la cantidad de habitantes, ¿sí? Fíjense en que los países que tienen PBI por cápita más alto son aquellos países que a veces tienen menos habitantes, menos cantidad de habitantes. Noruega, ¿sí? Después, ¿cuál es el otro? Noruega, los Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, ¿sí? Los países que tienen más habitantes tienen un PBI por cápita más bajo. Por ejemplo, la India. Entonces, fíjense en cómo se ha ido ampliando el porcentaje del gasto público en relación al PBI, cómo se ha ido ampliando en estos años. ¿Sí? En 2007, 2009, ¿sí? Y acá el 2009, ¿por qué? Y porque se acuerdan que en el 2008 tuvimos una crisis, la crisis de la subprime que empezó en Estados Unidos, y que produjo un descalabro económico y financiero a nivel mundial. Entonces los empezaron a rescatar sus economías y aumentar su gasto público. ¿Sí? Entonces, fíjense en 2009 cómo aumenta el gasto público en relación al 2007, ¿sí?, para salir de esa crisis. Pero se sigue manteniendo.
Ahora vamos a pasar a la administración central y la descentralizada. ¿Sí? El sector público en Argentina se compone de un conjunto de organismos y unidades económicas que dependen en forma directa del Estado. Desde el punto de vista institucional, se funda en el régimen federal de gobierno, en el artículo 1 de la Constitución. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué dice el artículo 1 de la Constitución? Artículo 1. Siempre tengan a mano la Constitución, ¿sí? Para que vamos trabajando con eso. Dice, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. ¿Sí? O sea, recordad, muy bien, Cristian, ¿sí? Que Argentina se funda en un régimen federal. ¿Sí? O sea, cuando se organiza el país, las provincias ya estaban funcionando y después se crea el país. ¿Sí? Entonces, dice, hay 3 niveles de actuación: federal, provincial y municipal. O sea, nación, provincia y municipios. Hay 3 poderes, ¿sí? Legislativo, judicial y ejecutivo. Y acá tenemos un régimen especial para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que esto ha estado en toda la discusión todas estas semanas sobre si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía que obedecer decreto nacional o no, ¿sí? Por el tema de las clases y las restricciones por la pandemia. ¿Sí? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 1994 era como una intendencia. ¿Sí? Se elegía, el presidente elegía a un intendente, ¿sí? Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de 1994 se le da autonomía y tienen una constituyente y se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? No es una provincia, es otra categoría. ¿Sí? O sea, tiene un régimen distinto y otra categoría, por ser la capital del país. Entonces, fíjense en que siempre se dice, tenemos 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, no es una provincia. Entonces hay que tener mucho cuidado. De ahí yo estaba bajando después la legislación o la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viendo qué facultades tiene y qué facultades no tiene. ¿Sí? Porque bueno, como les dije, no es una provincia, entonces su régimen de coparticipación es distinto, su régimen de financiación es distinto y su autonomía es distinta. ¿Sí? Pero bueno, ahora se está dando toda esta lucha, esta pelea entre si la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que obedecer o no al decreto nacional, que ahora se está dirimiendo en la Corte Suprema de Justicia, que como siempre va a dar un dictamen ya extemporáneo, porque mañana ya se cumple las fechas del decreto. ¿Sí? Como siempre, la justicia tarde en Argentina. ¿Sí? Pero bueno, es más una lucha política o demostrar una demostración de fuerza por parte del jefe de gobierno, ¿sí? Ante el gobierno nacional, queriendo demostrar y no queriendo imponer restricciones cuando ya la situación de la pandemia está desbordada. Y acá vemos entonces los 3 niveles: nacional, provincial, municipal, y Cava como otro nivel aparte. ¿Sí? En el nivel nacional tenemos nosotros que la nación ejerce las facultades delegadas por las provincias. Esto está en el artículo 126 de la Constitución. ¿Sí? Tienen ahí a mano la Constitución. Artículo 126. Las provincias no ejercen el poder delegado de la nación, no pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ¿sí? Ni empuñar moneda, bueno, todas las restricciones. Por esto de que yo les dije de que las provincias estaban antes que la nación, ¿sí? En la fundación de nuestro país. Y tienen facultades exclusivas, ¿sí? Y explícitamente delegadas de la nación, ¿sí? Entre las facultades está la de celebrar tratados, ¿sí? Expedir leyes, establecer aduanas, acuñar moneda, dictar código civil y comercial, penal o minería, dictar leyes especiales, establecer derechos de aduana, armar buques de guerra,
extranjeros, repeler invasiones o declarar estado de sitio. ¿Sí? Estas son las facultades que tiene la nación. ¿Sí? Estado de sitio, que ustedes se habrán informado, que bueno, por ejemplo, por la pandemia en muchos países se ha establecido el estado de sitio, ¿sí? Por las restricciones y para evitar la circulación, entonces han puesto restricciones y en otros se ha establecido estado de sitio. Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y algún otro más seguramente han establecido estados de sitio, entonces donde puede circular en determinados horarios. ¿Sí? En Argentina la última vez creo que fue en el 2001, en la crisis del 2001. En la provincia, entonces las provincias se reservan todas las facultades no delegadas al gobierno federal y tiene facultades exclusivas. Por ejemplo, dictar su propia constitución, su régimen municipal y ley de educación, determinar sus instituciones jurídicas locales, o sea, su justicia local, elegir sus autoridades sin intervención del gobierno federal. Las provincias pueden crear regiones para el desarrollo socioeconómico, ¿sí? Pero bueno, no pueden independizarse, como esta intención, por ejemplo, no sé si habrán escuchado ustedes en Mendoza de independizarse de Argentina. Después tenemos municipios. La autonomía de los municipios está en el artículo 123. Las provincias organizan municipios locales en su territorio de acuerdo con su régimen municipal. Tienen la capacidad de crear impuestos y poder policíaco y elección de sus autoridades. ¿Sí? Acá vamos a ver después, más adelante, que los municipios no pueden crear impuestos, lo que cobrar son cosas. Lo que pueden cobrar impuestos es nación y provincia, y los municipios pueden cobrar tasas municipales. Y después tenemos un régimen especial que es CABA. La ciudad autónoma tendrá un sistema autónomo con facultades de legislación y jurisdicción, y es una réplica al modelo de las provincias, pero como les dije recién, no es una provincia. ¿Sí? Una ciudad autónoma se la llama. Tenemos los 3 niveles más CABA. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de descentralización. ¿Qué es esto de descentralización? Es un proceso de reorganización política y administrativa del Estado. ¿Sí? Incluye la transferencia de competencias, funciones y recursos hacia organizaciones territoriales autónomas, por ejemplo, hacia las provincias. ¿Sí? Descentralizar es sacar del centro. ¿Sí? O sea, se supone que hay un centro, yo digo, bueno, voy a descentralizar, voy a sacar de este centro, voy a mandar a una unidad más pequeña, en este caso las provincias, ¿sí? Una oficina y una función y los recursos para que se desenvuelvan en ese territorio más pequeño. Implica todo ello una transformación de las relaciones de poder acompañada de mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? O sea, entre las... cuando se descentraliza se dice de que esto va a facilitar la participación de la ciudadanía al tener más cercanía con ese organismo, ¿sí? Ya que lo puede tener, por ejemplo, en su provincia o en su municipio y no hace falta que vaya a un gobierno nacional, ¿sí? No hace falta, por ejemplo, que vaya a Buenos Aires para hacer un trámite, ¿sí? Entonces, esto implica, esta era una de las propagandas o beneficios que podía traer la descentralización. Dentro de los procesos de descentralización y control de gestión, dice que bueno, la descentralización es un proceso de delegación de poder político, de decisiones y de recursos, acercando de este modo la administración al lugar donde se producen los hechos, dentro de un marco regulatorio unificado. Y acá hablamos de la Argentina en los 90, se redistribuyeron responsabilidades entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, redefiniendo el vínculo entre ambos niveles, teniendo como trasfondo ciertas condicionalidades de los organismos financieros internacionales. ¿Sí? En los 90 se transfirieron a las provincias todo el sistema educativo y el sistema de salud. ¿Sí? Pero porque era una de las condiciones que imponía el Fondo Monetario para otorgar préstamos. ¿Sí? En los 90 tuvimos un fuerte endeudamiento. En los 90 fue la segunda experiencia neoliberal.
La primera experiencia neoliberal en Argentina fue en 1976 con el golpe. El golpe militar de 1976 no solamente es un golpe cívico-militar, sino también económico, porque implementó por primera vez en Argentina un modelo neoliberal. Luego, en los 90, con Menem, y el tercer modelo, intento de implementar un modelo neoliberal, es en el 2015 con Macri. ¿Sí? Entonces, esto es concebido y ejecutado como instrumento para rediseñar la economía, la territorialidad y el tejido social, y para lograr una inserción en los escenarios del capitalismo. Estaba dentro de las condiciones del Fondo Monetario para prestar dinero, y se decía de que esto iba a servir para una mejor inserción del país, ¿sí?, en el mundo. Y fíjense que yo he destacado ahí, que está en rojo, dice, es presentado este proceso de descentralización como un instrumento idóneo para fortalecer el federalismo, ampliar la participación ciudadana y el bienestar social. ¿Sí? Entonces, decía, bueno, somos más federales porque hemos descentralizado, hemos mandado a las provincias funciones que antes tenía la nación. ¿Sí? Pero esto no era así, era un requerimiento del Fondo Monetario. ¿Sí? Ya vamos a ver de dónde surge este requerimiento. Pero bueno, con estas cualidades, por así decirlo, que se decía que tenía, es que se trasladó todo el sistema de salud, todo el sistema educativo de provincias. ¿Sí? Yo decía, esta mañana, por ejemplo, yo iba al secundario, se llamaba colegio nacional. ¿Sí? La educación, hasta los 80, era toda nacional, primaria y secundaria. ¿Sí? A partir del 82 se empezó a delegar la educación primaria a las provincias, y a partir de los 90 la educación secundaria, ¿sí?, a las provincias. ¿Sí? Entonces ya el Ministerio de Educación de la Nación solamente era un rector, ¿sí?, que controlaba un poco que se cumplieran ciertos requisitos, pero las provincias tenían autonomía para implementar los sistemas educativos que ellas quisieran. Esto trajo, para mi ver, trajo aparejado una pérdida en la calidad educativa. ¿Sí? Pérdida en cuanto a que antes la educación era bien remunerada y era reconocida y era de calidad, pero al pasarse a las provincias, las provincias no tenían recursos para afrontar, entonces disminuyeron los sueldos, y después las provincias implementaron sistemas educativos de acuerdo a lo que ellas querían, entonces disminuyó en la calidad educativa. Vamos a ver la clasificación de la descentralización. Según los grados de transferencia de funciones, podemos decir que la descentralización es mínima o burocrática, por ejemplo, una desconcentración de un servicio. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, dijimos la educación o la salud. Una transferencia media autárquica, que es las universidades. Las universidades tienen autonomía y autarquía. ¿Sí? O sea, son autónomas porque se dictan sus propias leyes, y son autárquicas porque se administran a sí mismas. O una autonomía, una descentralización máxima autónoma, que son las provincias, ¿sí?, los gobiernos provinciales. Según el alcance de la competencia, podemos decir la descentralización es territorial, porque refiere a un ámbito geográfico, puede ser municipal, provincial o Estado nacional, como he explicado recién. Institucional, refiere al cumplimiento de funciones técnicas o de servicios, por ejemplo, las empresas del Estado, que tengan oficinas en la provincia y en los municipios. Según la actividad que desarrolla el ente, pueden ser entes administrativos o de gestión de servicios públicos, o entes industriales o comerciales, empresas y sociedades. Y según el régimen justificable, puede ser de derecho público o de derecho privado o mixto. Esto ustedes después ya lo van a profundizar cuando vean derecho público. ¿Sí? Para profundizar este tema de la descentralización o el régimen jurídico aplicable a estos organismos. Y acá les puse como ejemplo la descentralización del sistema educativo en Argentina. En 1992, a partir de este año, se transfirieron la totalidad de los establecimientos bajo dependencia nacional mediante una ley de transferencia de servicios.
pero sin transferencia de recursos. ¿Sí? Esto es lo que les explicaba recién. ¿Sí? En 1993, la Ley Federal de Educación, que regulará el nuevo sistema educativo argentino en el nuevo marco general. Entonces acá el Estado Nacional cambió su rol, tomando el liderazgo de la transformación educativa y dejando ser un administrador de escuelas. Las provincias tuvieron que articular su antiguo sistema con el nuevo, ven incrementado su trabajo administrativo sin la posibilidad de incorporar nuevo personal, elaborar estrategias propias acorde a la realidad local, entre otras. En las escuelas también aparece la necesidad de generar nuevas capacidades. ¿Sí? Entonces, nuevas capacidades de acuerdo al territorio en donde se está trabajando. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces se transfiere la totalidad de los establecimientos. ¿Se acuerdan que yo les dije que en 1982 empezaba la transferencia, en 1980, 82, la transferencia del sistema de la educación primaria, y en el 92 ya se transfiere en la educación secundaria, pero sin recursos. O sea, les mando la función de que las provincias manejen la educación y la salud, que era antes nacional. Todas las escuelas pasan a ser provinciales, todos los hospitales pasan a ser provinciales, todas las salitas de salud pasan a ser provinciales, pero no le envío los recursos. Esto ocasionó en muchas provincias, ¿sí?, una crisis en su presupuesto, porque no tenía dinero para afrontar esto. ¿Sí? Y se amplió la cantidad de personas o personal en las administraciones públicas provinciales, que antes eran nacionales, ahora pasaron a ser empleados provinciales. El rol del Estado en la economía. ¿Sí? Otro punto de lo que teníamos ahí al principio. Dice que existen necesidades públicas primarias que hacen al esquema de funcionamiento del Estado y están plasmadas en la Constitución. ¿Sí? Y se refieren a tres temas fundamentales vinculados a la esencia del Estado. A las normas relativas a las formas de las relaciones entre los hombres, traducidas en Constitución y leyes, con límites a la actividad y atribuciones del Estado. O sea, con límites a la actividad y atribuciones del Estado. Perdón, ahí lo dije bien. En defensa de los derechos de los ciudadanos. Normas referidas a la organización de la seguridad jurídica y pública, normas relativas a los castigos a aplicar a quienes incumplen la ley. ¿Sí? Entonces, existen necesidades públicas primarias que hacen al esquema o al funcionamiento de un Estado. Esto tiene que ver con las leyes, ¿sí?, las normas, ¿sí?, y está plasmado en la Constitución, en donde se pone también atribuciones al Estado Nacional, pero también límites, ¿sí?, en defensa de los derechos de los ciudadanos. Y normas que regulan la seguridad pública y jurídica. Y normas que también pueden aplicar castigos en caso de violación de estas normas o incumplimiento. ¿Sí? Necesidades públicas. Dice que son aquellas que emprende el Estado para mejorar o asegurar el nivel de vida de los habitantes de un país o territorio determinado. Puede ser la defensa nacional, la salud pública, la cultura, la asistencia y seguridad social. ¿Sí? Vamos al ejemplo actual, por ejemplo, salud pública, con la pandemia. ¿Sí? Es una necesidad pública la salud, entonces estas necesidades, dice, se satisfacen por su relación con otros hombres, cuidándonos, con la actuación del Estado, quien está proveyendo de vacunas y colocando vacunas, y con la actuación del Estado y grupos no organizados en el Estado o empresas privadas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la actualidad, ante una situación excepcional como es la pandemia, fíjense en que se toma a la salud como una necesidad pública, ¿sí?, para asegurar el nivel de vida, o sea, asegurar la vida de los habitantes. Pero bueno, hay otras necesidades también, puede ser defensa, ¿sí?, el tema de los ejércitos, seguridad, cultura, asistencia y seguridad social. Dice, se satisfacen por su actuación con otros hombres, por la actuación del Estado, o participación del Estado y empresas privadas. ¿Sí? Hay dos categorías de necesidades públicas. Las necesidades públicas pueden ser satisfechas por bienes públicos puros, o también denominados bienes sociales puros, o satisfechas por bienes privados. Entonces, necesidades públicas o necesidades privadas. Y acá, dentro de bienes públicos,
vamos a ver que los bienes públicos son de consumo está disponible para todos, sin que la satisfacción de una persona implique que no habrá satisfacción para otra. Por ejemplo, la educación en la universidad es un bien público, ¿sí? O sea, no son rivales en el consumo. El bien, la educación, por ejemplo, en la universidad está disponible para todo el que quiera, que tenga los requisitos y quiera estudiar, ¿sí? No admiten el principio de exclusión, es decir, nadie está privado de su goce ni excluido de su beneficio. Y tiene una limitación, puede ser la congestión. Por ejemplo, existen numerosos demandantes para un bien o servicio, por ejemplo, en la universidad, o, fíjense, en servicios de salud pública, ¿sí? Por ejemplo, ahora, si lo han escuchado ustedes, la última noticia esta semana, que ya no hay camas disponibles casi para atender enfermos de COVID. Pero bueno, la salud pública es un bien público también. No existe el principio de exclusión, pero sí el de congestión. O sea, las medidas de restricción son para que no se produzca una congestión en el sistema sanitario, no se sature el sistema sanitario. Y esto ha pasado en todo el mundo. Todo el mundo ha puesto restricciones, incluso restricciones más duras, ¿sí?, que las impuestas en Argentina, para evitar la saturación de su sistema de salud. Imagínense en países del primer mundo, desarrollados, ricos, por ejemplo, como Alemania, Francia, ¿sí?, Inglaterra, tuvieron restricciones porque, no sé, para que no se sature su sistema de salud. Imagínense en un país, Argentina, que hasta hace 2 años no teníamos sistema, no teníamos Ministerio de Salud. Había perdido la categoría de Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, los bienes públicos significa esto, que no son rivales en el consumo, no admiten el principio de exclusión y sus beneficios son indivisibles. ¿Qué significa? Que el bien o servicio se provee para un conjunto de personas, resultando imposible determinar qué porción del mismo es de cada una de ellas. Por ejemplo, nadie puede atribuirse una porción del ministerio que corresponde utilizar. El beneficio es para todos los habitantes. Y entonces dijimos, la educación o la salud son bienes públicos, cumplen estos 3 requisitos, no son rivales en el consumo, no admiten el principio de exclusión y sus beneficios son indivisibles. Y también existen bienes públicos de gestión privada como la educación. La educación, por ejemplo, es educación pública, ¿sí?, de administración por el Estado, educación pública, administración privada, algunos colegios privados, y hay otros colegios que son directamente privados. Por ejemplo, en Argentina, en San Juan, el tema secundario, primario y secundario, estrictamente privados, son 2. Pero todos los otros que se dicen privados son de administración pública, de gestión privada, ¿sí?, que están relacionados en muchos casos con la iglesia, ¿sí? Pero esos son colegios de administración, entonces administran un bien público, gestión privada, ¿sí? Bienes privados son todos aquellos que no son públicos. Son de consumo individual, o sea que somos rivales en el consumo. Acá, ¿viste?, ya no, si yo lo consumo y hay otro que no lo consume, no hay problema. O sea, o yo me peleo para consumirlo y no me importa el otro. Están limitados a un consumidor en particular que compite y es rival de otros consumidores. Admiten el principio de exclusión. Sus beneficios son divisibles, se instrumentan a través de precios, ¿sí?, y la provisión se da a través del mercado, que puede tener distintas características. Esto ya lo vimos en la bolilla de mercado, las distintas formas de los mercados, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando vimos mercado de competencia perfecta e imperfecta? Dentro del mercado de competencia imperfecta vimos todas distintas categorías de mercado de competencia imperfecta. El precio de los servicios del Estado, dice, el Estado tiene pautas de actuación que exceden los conceptos de ganancia o utilidad, considera los objetivos políticos, tiene en cuenta los beneficios sociales y los costos sociales. En el sector privado lo que determina el precio es la utilidad o beneficio, y en el sector público debería ser la conveniencia social. Los precios determinan hechos en el sector privado, y en el público es el presupuesto el que determina los niveles de actividad. El presupuesto se financia con impuestos, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, los precios en los servicios del Estado
fíjense en que no se considera que pueda tener ganancia o utilidad, sino objetivos políticos y beneficios sociales y costos sociales. ¿Sí? Y también debe considerar la conveniencia social. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué se regulan las tarifas de los servicios de agua? Porque si hubiese competencia, ¿sí?, la regulación tarifaria sería innecesaria, pero como es un monopolio natural, ¿se acuerdan cuando vimos los distintos tipos de mercado? Dijimos que monopolios naturales son aquellos en los cuales no puede existir otra competencia, ¿sí? Y dijimos energía eléctrica, gas y agua. Entonces, las tarifas de los servicios públicos domiciliarios se regulan debido a la característica monopólica de su prestación. Existen razones económicas para justificar que los servicios públicos domiciliarios sean prestados por empresas monopólicas. Dijimos, por la característica del servicio, no puede existir otra empresa, por ejemplo, que provea agua en San Juan. Tendría que romper todo San Juan para instalar cañería y sería una inversión gigantesca. Cuando los servicios públicos domiciliarios se otorgan en concesión a inversionistas privados, surge la necesidad de regular. La característica de monopolio privado explica por qué el Estado mantiene prerrogativas distintas a otras actividades económicas, fija precios y fiscaliza. Entonces, por ejemplo, en el agua, en San Juan, la OCE es una empresa provincial, ¿sí? Entonces, tiene una tarifa regulada, ¿sí?, para cortar el agua. Si se da el incumplimiento de pago, se te hacen de pago o te dejan un servicio mínimo, porque el agua es considerado un bien vital para la vida. Pero, por ejemplo, Energía San Juan y el gas tienen entes reguladores. En Energía San Juan el ente regulador es el EPRE, Ente Provincial de Regulación Eléctrica, ¿sí? Entonces el Estado lo privatizó en los 90 Energía San Juan, que era una empresa estatal, provincial, lo privatiza, pero crea un organismo de control, que es el EPRE, ¿sí?, que controla controla el rendimiento de esta empresa, controla las tarifas y controla el cumplimiento, ¿sí?, de las inversiones o el cumplimiento del servicio. Ahora está, bueno, no sé si vieron hoy el diario de hoy, que está en boca, en vilo, el tema de los sueldos que cobraban los que están en el EPRE, ¿sí? Los que cobraban el sueldo es altísimo. Pero bueno, por ejemplo, cuando Energía San Juan quiere aumentar la tarifa, tiene que presentar a través del EPRE, el EPRE llama a una audiencia pública y ahí recién se autorizan las tarifas. Lo mismo pasa con el gas, ¿sí? Para que se apruebe ese aumento, tiene que ser aprobado a través de una audiencia pública del ente de regulación, ¿sí? Entonces, el agua también se intentó privatizar en San Juan en los 90, pero se realizaron manifestaciones públicas y descontento por parte de la población, llevaron a que no se dejara que se privatizara, ¿sí? En otras provincias se privatizó y en otras también se privatizó y luego se reestatizó nuevamente, ¿sí? Porque el agua es considerado un bien primordial, como les dije recién, para la vida. Y en casi todo el mundo, creería que en todos los países, siempre el Estado Nacional, ¿sí?, es el dueño de la energía, del gas y del agua, ¿sí?, porque son bienes, y las telecomunicaciones también, o el servicios aéreos, porque son considerados bienes esenciales, ¿sí?, y estratégicos, ¿sí?, para los países, ¿sí? Entonces, esas funciones se las conservan los países, los estados. En una economía globalizada dice que se da un poder creciente de empresas multinacionales y su efecto en la economía de los países. Hay un mecanismo por medio del cual se transmiten o inculcan pautas culturales, conceptos sociales y principios y conductas económicas de algunos países a otros, sobre todo los países centrales o desarrollados a los países subdesarrollados, con el objeto de imponer determinados consumos y con el propósito de maximizar sus beneficios o sus ganancias.
y determinada población, por lo cual debes cumplir una función. Acá es muy importante sobre todo esto. Los países centrales transmiten e inculcan pautas culturales, ¿sí? O imponen determinados consumos, ¿sí? Por ejemplo, le voy a decir un ejemplo, McDonald's, o Starbucks, o bueno, no sé qué otro, viajar a Disney. Se imponen cuestiones, determinados consumos que tiene que tener la persona, si no, no se va a realizar como persona, ¿sí? O si yo compro una hamburguesa, me voy a sentir como que estoy en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, fíjense en que esto de inculcar pautas culturales, conceptos sociales o económicos, ¿sí? También festejar la Navidad con el pino y comida caliente, también son pautas culturales, ¿sí? Entonces, un Papá Noel en San Juan con 45 grados en diciembre, de tu pobre Papá Noel, ¿sí? Entonces, todo esto, la globalización, lamentablemente, lo que hacen los países centrales sobre todo es eso, inculcan pautas culturales o imponer determinados consumos, ¿sí? Esto, por ejemplo, de los jóvenes, en muchos casos, de tener un iPhone, porque el iPhone me va a dar un estatus o me da una cierta categoría social, ¿sí? O demuestra que yo puedo comprar un iPhone, o tener que tener el último celular, ¿sí? Porque si no, voy a quedar como fuera de estatus, ¿sí? Otros criterios de la globalización son la rentabilidad, que es el criterio máximo de actuación, incluye la ética, la justicia o el colectivo. Fíjense ahora lo que está pasando con las vacunas, ¿sí? Que se les ha pedido a muchos laboratorios que liberen la patente de la vacuna para que la puedan fabricar para que varios países la puedan fabricar, pero los laboratorios se niegan a esto porque ¿qué es lo que están buscando? La rentabilidad, sin ninguna consideración ética o de justicia o de interés colectivo. No les importa que mueran millones de personas, sino que ellos lo que buscan es una rentabilidad. La producción con eficiencia y alta productividad del capital, la competencia de todos contra todos, entre multinacionales, entre asalariados, entre individuos, entre empresas chicas, entre países, tratando de brindar la mejor opción tributaria, ¿sí? Esto, bueno, esto del individualismo también trae la globalización, competencia y el destruir otro, ¿sí? Sí, muy, Brian dice, no sé si lo dice como qué linda o qué linda la globalización, como bueno o malo. Pero fíjense que, bueno, esto lo van a ver y lo van a leer constantemente, lo están viendo en los medios de comunicación también, ¿sí? La pelea entre multinacionales, por ejemplo, ahora las peleas entre los laboratorios por vender quién es la vacuna, cuál es la vacuna, la mejor vacuna, o vemos periodistas que defienden a un laboratorio porque les están poniendo plata, ¿sí? Entre asalariados, cuando se pelean, por ejemplo, los choferes de colectivos con los choferes de los que manejan los maquinistas los trenes y porque hacen paro, porque una empresa hace paro y corta una ruta y se pelean asalariados. Entre individuos, ¿sí? Esta lucha constante que se da entre países, ¿sí? Que se da también por brindar una mejor opción tributaria. ¿Qué significa? Cobrar menos impuestos, ¿sí? Por ejemplo, acá en Latinoamérica, Uruguay, ya vieron que muchos se van, dicen me voy a Uruguay porque me cobran menos impuestos, o se dice que es la Suiza latinoamericana, ¿sí? Y después tenemos, bueno, Panamá o otras islas, las Islas Caimán, ¿sí? que ofrecen facilidades para el manejo de dinero no muchas veces legales, ¿sí? El consumo con opulencia, estatus social a través del consumo, ¿sí? Esto es mostrar el consumo, ¿sí? O sea, mostrar, por ejemplo, se han visto famosos que compran casas o autos o viajes o aviones y se muestra esa opulencia, se muestra ese consumo, ¿sí? Y esto del estatus social a través del consumo, ¿sí?
es mostrar cómo, por ejemplo, cuando yo consumo algo, lo muestro, ¿sí? No sé si se han dado cuenta esta costumbre que hay ahora de, por ejemplo, gente que va a comer a algún lado y le saca foto a la comida y la sube a los estados, o la sube a Facebook, ¿sí? O sea, es mostrar, ¿sí? O lo sube a Instagram, ¿sí? Es mostrar que la estoy pasando el fenómeno, que la estoy pasando bien, que estoy consumiendo, que me estoy tomando una cerveza, que me estoy comiendo un lomo, que estoy comiendo un plato especial, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con esto, es mostrar estatus social a través del consumo, ¿sí? Tiene que ver con esto. Mercantilizar cualquier tipo de ayuda social, no adoptar conductas de solidaridad, ¿sí? Todo tipo de ayuda debe rendirse a las condiciones de mercado. Y la globalización es sobre todo financiera, ¿sí? O sea, la globalización lo que va a pedir es un gran movimiento de, va a pedir libertad de movilidad de los capitales. Lo que no quiere, lo que van a decir la globalización, los capitales tienen que ser libres de moverse de un lado a otro, ¿sí? Las personas no son libres de moverse de un lugar a otro, pero los capitales sí. Ahí yo les puse un artículo para que lo lean, ¿sí? Para que vean sobre el tema de la globalización. La privatización de los servicios públicos. ¿Por qué se da la privatización de los servicios públicos? Porque, bueno, es un requerimiento, como les dije, del FMI y el Banco Mundial, ¿sí? Acá se da una explicación de un poco el contexto histórico en el cual surgen las privatizaciones, ¿sí? Y las crisis que se dieron, crisis de petróleo, crisis de la deuda, ¿sí? Porque dijimos, luego de la Segunda Guerra Mundial, este estado de bienestar cumplía muchísimas funciones, ¿sí? Pero luego en los 70 y luego más profundamente en los 80, con Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, ¿sí? Es donde empiezan a implementarse las políticas neoliberales y empieza a hablarse esto de privatización de servicios públicos, ¿sí? El primer experimento neoliberal fue en Latinoamérica, fue en Chile. O sea, el primer lugar donde se experimentó con el modelo neoliberal fue en Chile, y para eso tuvo un papel fundamental Pinochet, porque realiza un golpe de Estado en Chile en 1973, implementa el modelo neoliberal, ¿sí? Trae todos esos economistas, estos chilenos que habían estudiado en Chicago con Milton Friedman, implementan un modelo neoliberal. Y ya de por sí se contradice, porque los neoliberales dicen que su valor fundamental es la libertad, pero implementan un modelo en un lugar bajo un régimen militar, un régimen estrictamente militar, sangriento y asesino, ¿sí? Luego, en Argentina, en el 76, fue el primer intento de modelo neoliberal con el golpe de Estado. Ya les dije, el otro en el 90 y el otro en el 2015, ¿sí? Pero bueno, tenemos un antecedentes de los años 80, ¿sí? Que la crisis del petróleo y la crisis de la deuda, todo, daba pie para que los países fueran a hablar de la acción de los servicios públicos, de desprenderse de empresas o de servicios que brindaban ellos y otorgárselo que lo brinden los privados. ¿Cuáles son los antecedentes? Hay que puntualizar que por el consenso de Washington, ¿sí? Williamson, que se llama el economista que escribió el consenso de Washington, entendía el complejo político, económico e intelectual que tiene sede en Washington, donde están los organismos financieros internacionales, ¿sí? FMI y Banco Mundial. El Congreso de los Estados Unidos, la Reserva Federal, los altos cargos de la administración y los institutos de expertos en economía. En la breve lista tomó autonomía y se constituyó la base de lo que luego se denominará neoliberalismo. Con posterioridad, la lista inicial fue completada, ampliada, explicada y corregida. Asimismo, el consenso de Washington ha recibido una gran cantidad de críticas, quizá la más importante la de Stiglitz, Premio Nobel de Economía, pero fíjense que también vicepresidente del Banco Mundial, o sea, había estado en uno de estos organismos y después critica, ¿sí?, a este tema del consenso de Washington. Y vamos a ver cuáles son los postulados de este consenso de Washington.
Fíjense, las recomendaciones de política económica, Williamson, como les dije, estaba en Estados Unidos, ante la situación de la crisis de deuda en los países latinoamericanos, dice, en la actualidad lo que le haría falta es el lado económico del liberalismo, menor gasto público. No, Brian, no coincido para nada con lo que dice. Tuvimos experiencia con eso, ya lo dije. El Consenso de Washington, 10 recomendaciones de política económica, donde dice, por ejemplo, el primero, asegurar la política fiscal con un déficit operativo de no más del 2% del PBI, establecer prioridades del gasto público, es decir, eliminar todos los subsidios, incrementar el ingreso fiscal, ¿sí? Ampliar la base gravable y de moderar las tasas marginales de interés, liberalizar las tasas de interés, establecer un régimen flexible de tipo de cambio, liberalizar el comercio exterior, liberalizar los flujos de inversión, y fíjense en el punto 8, que les puse ahí, privatizar las empresas paraestatales para conseguir su eficiencia, desregular para promover la competencia y garantizar los derechos de propiedad. Lo que me dice, fíjate, Brian, que todo lo que estás diciendo vos son los 10 puntos del Consenso de Washington, ¿sí? No es nada nuevo, ya fracasó 3 veces esos, y fracasó 3 veces y terminó, como dice ahí Osvaldo, con endeudamiento y destrucción de la industria nacional, desempleo, desocupación y sobre todo endeudamiento, ¿sí? Entonces, eso no coincido para nada en lo que me dices. Fíjate que son los 10 puntos que me estás diciendo vos, son los 10 puntos del Consenso de Washington. Vamos a ver acá, siguiendo hablando de las privatizaciones, vamos a ver la participación de los principales conglomerados económicos en las distintas privatizaciones, ¿sí? Los sectores privatizados. Como les dije, en 1976, con el golpe de Estado, empieza la liberalización y ahí se empiezan a privatizar ciertas empresas, ciertas funciones del Estado, y se las fueron quedando ciertos grupos. En los 90 se termina este proceso de privatización y fíjense en cuáles son los grupos que se quedan con la mayoría de los sectores, ¿sí? El grupo Pérez Compact, Techint, Astra, Rogio, Citicor, Loma Negra, Macri, Soldati, ¿sí? Y ahí están los sectores en los cuales se quedó, ¿sí? Por ejemplo, bueno, Pérez Compact con concesiones viales, electricidad, distribución, generación de electricidad, transporte de electricidad, el gas, el petróleo, las telecomunicaciones, el bienes, ¿sí? Techint, fíjense con todo lo que se quedó, ya se había empezado a quedar en el 76, después del golpe con algunas empresas, pero acá termina ya de completarse, quedarse con las empresas estatales y sectores muy importantes. Por eso, por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, fíjense en que con la pandemia, por ejemplo, Techint, que amenazó despedir empleados, es una de las empresas más grandes y que más gana dinero, despedir empleados por la pandemia, y es muy difícil a los estados controlar a estas empresas porque fíjense en todos los sectores que manejan, ¿sí? O sea, Techint, por ejemplo, si te peleas con Techint, te puede dejar sin electricidad, ¿sí? Sin gas, sin petróleo, ¿sí? Sin transporte ferroviario. Entonces, estos sectores han tomado mucha importancia, ¿sí? Y tienen un poder, ¿sí? Económico muy fuerte y que hace que muchas veces los estados no puedan controlarlos o imponen condiciones a los mercados, ¿sí? Y bueno, y fíjate, por ejemplo, bueno, el grupo Macri, que se quedó con concesiones viales, con la distribución del gas y el petróleo. Y Soldati, fíjate con todos los sectores también que se quedó. Y vamos a ver, fíjense en qué, recuerden el gráfico cuantifica ahora cómo se dio un incremento de tarifas en el año 2016, 2015, en estos sectores, ¿sí? ¿Cómo se benefician estas empresas? ¿Sí? Fíjense, de electricidad aumentó en 3.600%, el gas natural un 2.400%,
el agua corriente en la 1000%, ¿sí? Los peajes en 1118%, el tren el 600% y el colectivo casi el 500%. Entonces fíjense en que este aumento de tarifas, ¿a quién benefició? Siempre en economía, lo que para unos pierden, otros ganan. Si aumentan estas tarifas, pierde la población y hay un sector, ¿sí?, que son estas empresas que se quedaron con las concesiones, que ganaron muchísimo dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Ganaron muchísimo dinero en pesos, los compraron en dólares, se endeudó el país en dólares, ¿sí? Dólares de todo el Fondo Monetario, se los vendieron a estas personas y estas personas los sacaron esos dólares, se los mandaron afuera, ¿sí? Por eso te decía recién, Brian, de que no es resultado. Y no tiene resultado en ningún lugar del mundo. Fíjense, les dije recién de Chile, cómo explotó Chile el año pasado por las desigualdades económicas que existen, ¿sí? Y no existen en ningún lugar del mundo esa economía totalmente liberal, ¿sí? En todas las economías los estados protegen su industria, protegen su economía, no dejan todo librado al mercado. Y acá les puse, es el tercer país de la región donde se destina un mayor porcentaje del salario a pagar tarifas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos Argentina, hasta el 2015, porcentaje del salario para pagar tarifas era el 6% y ahí fue aumentando, el 16, 21, 25, 23, ¿sí? Entonces, vemos como cada vez más parte del salario está destinado al pago de tarifas, ¿sí?, o al pago de las tarifas de los servicios. Esto significa que las familias tienen menos dinero para gastar, ¿sí?, a través del consumo privado, ¿sí? Entonces por eso también se produce una recesión, porque yo más dinero tengo que gastar para pagar servicios y menos tengo para gastar en otros bienes o en consumir alimentos o en consumir otras cosas, ¿sí? Y vamos a ir terminando con la creación de empresas de Estado en la provincia, ¿sí? En San Juan vamos a ver 3 casos, ¿sí?, de 3 empresas estatales creadas en las provincias, ¿sí? Una es el EMSE, que es la empresa que estudia, administra y distribuye energía no convencional, convencionales y no convencionales, ¿sí?, por ejemplo, energía solar, ¿sí? Entonces su capital está conformado por 100 pesos argentinos, aportados por el presupuesto de la provincia en el 4. El Tribunal de Cuentas ejerce la fiscalización y tiene un síndico y auditores, uno técnico y uno administrativo contable. No es alcanzado ese por los delegados fiscales de la Contaduría General de la provincia. Debe operar y mantener sus instalaciones y equipo, ¿sí? Esta generación de energía la sube al sistema interconectado, ¿sí?, para se vende, creo, a la provincia, ¿sí?, la energía de San Juan. EPSE tiene, por ejemplo, las plantas de energía solar en Cañada Honda, cerca de Los Berros, otra en el Dique, y su administración está acá frente al Estado del Bicentenario, ¿sí?, del Silón Bispo. Por favor, las discusiones. Después tenemos la planta de faena y frigorífico provincial. ¿Se acuerdan lo que era el viejo matadero municipal, que antes era un matadero municipal en Capital, que estaba en la Rawson y Benavides, pero ya estaba obsoleto y había quedado ya rodeado de barrios? Entonces la provincia decide crear una planta de faena y frigorífico, ¿sí?, invierte 109 millones de pesos, ¿sí?, y se otorga en concesión al grupo de Café América. Esta concesión tiene que pagar un canon mensual de 170.000 pesos mensuales, ¿sí? Entonces se traslada en Rawson, o sea, la fabrica y la inversión la realiza la provincia y luego se otorga en concesión, ¿sí? Y el matadero acá ya se va a destinar a otra, se cerró y se va a destinar a otra finalidad, ¿sí? Y la última empresa creada en San Juan es la empresa de cannabis medicinal San Juan Sociedad del Estado, ¿sí?
Esta empresa se creó por ley, depende del Ministerio de Salud Pública, tendrá 5 millones como capital, fiscalizada por un síndico también y controlada por el Tribunal de Cuentas, y tendrá la implementación de un plan provincial de promoción de la investigación y producción de cannabis, ¿sí? Con fines, pero el cannabis solamente con fines medicinales y terapéuticos, ¿sí? Sí, es la de Café América, ¿sí? Hoteles. Puede asociarse con terceros, ¿sí? Para las actividades de cultivo. Y ahí les puse yo el link donde pueden ver la ley y la finalidad de esta empresa, ¿sí? Que desde hace 1 año, 2 años, creo que se habilitó la producción de cannabis medicinal, entonces muchas provincias crearon empresas provinciales, ¿sí? De producción de cannabis, ¿sí? Se va a subir, más tarde se va a subir esto al 100. Entonces, con esto estaríamos terminando, ¿sí? Todo lo que es parte de la bolilla, parte, no toda, parte de la bolilla número 5 sobre el rol del Estado en la economía, ¿sí? El día lunes vamos a continuar con la otra parte de la bolilla número 5. ¿Sí? ¿Qué les pareció esto? ¿Se entendió un poco? ¿Alguna duda? A pesar de las discusiones acá que tenemos en el chat. La unidad 4 supuestamente ya la dio Antonio. Dijo él que ya la había dado. Bueno, Mariana, gracias, Mayra. Sabrina, ¿se entendió? Bueno. Disculpen la demora, pero bueno, el PowerPoint no subía, así que tuve que subirlo en PDF. ¿Sí? Ya les voy a subir el PDF al 100 y el lunes estaríamos continuando con la bolilla número 5. Ya lo voy a hablar con Antonio, pero bueno, tengo entendido que él dio la unidad número 4. ¿Sí? Si no, bueno, no hay problema, después la repetimos, la damos otro día. ¿Sí? La unidad número 4 habla de oferta y demanda, cómo se comporta la oferta y la demanda de bienes y servicios y mercado de factores. ¿Sí? Supuestamente Antonio me dijo que eso ya se había dado. Mercado de factores es el mercado de factor tierra, mercado de factor capital, mercado de factor trabajo. ¿Sí? Sí, está en el campus y lo van a encontrar en la biblioteca. Yo le he pasado los libros a la profe para que los suba, así que ya los va a subir. Pasa que son archivos muy grandes, me decía que no los podía recibir todavía, pero ya los va a subir a toda la bibliografía. Gracias, Mayra. En la parte de bibliografía del campus, en el momento que se llama macroeconomía. Ese sí, puede ser un libro de Mochón y Becker. Yo ya les voy a subir parte del libro de Clavel, ¿sí? Y también 2 libros más de macroeconomía, micro y macroeconomía. La fecha parcial creo que dijo la profe Romina sobre junio, por ahí. Antes de la de julio nosotros tenemos que tener ya tomado parcial, recuperatorio y extraordinario. ¿Sí? Son 3 semanas antes tenemos que tomar, para ya llegar a las vacaciones de julio con la nota. De nada, Mayra. Bueno, no los molesto más, estamos ya pasado un poco pasado de tiempo. Los dejo para que tengan una próxima clase. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por participar y acompañarme. Y cuídense mucho y que tengan los que... Feliz Día del Trabajador a aquellas personas que trabajan y que puedan festejar el Día del Trabajo. ¿Sí? Nos vemos entonces el lunes. Nos vemos Eric, nos vemos Mariana, Cristian, Martina, Sabrina, Delfina, Mayra, Eduardo, Cristian, Brian. Un saludo a todos.
Romina, ya podés ir cerrando. Muchas gracias, Elda. Nos vemos, chicos. Hasta luego.